Hola, en la clase de hoy haremos una primera aproximación a la sociedad de garantía recíproca. Los invito a seguir la clase y quedo a su disposición ante cualquier duda o comentario que quisieran hacerme. La sociedad de garantía recíproca tiene por objeto facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas a través del otorgamiento de garantía que permita cumplir las obligaciones asumidas. Además, pueden brindar servicios técnicos de asesoramiento financiero o económico a sus socios e incluso garantizar operaciones a terceros. La sociedad de garantía recíproca no puede otorgar crédito, es decir, actuar como entidad crediticia o financiera. En el mercado se van a identificar bajo la denominación social que deberá contener las palabras Sociedad de Garantía Recíproca, su abreviatura o las siglas SGR. La Sociedad de Garantía Recíproca es un sujeto de derecho, es una persona jurídica de carácter privado, conforme lo prevé el artículo 148, inciso A del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, el régimen aplicable será el propio del tipo, regulado por los artículos 32 y subsiguientes de la Ley 24.467, y supletoriamente, en términos generales, se le aplicará las disposiciones de la Ley General de Sociedades y particularmente las propias de la sociedad anónima. Estas sociedades se constituyen por acto único y mediante instrumento público. Deben consignar los requisitos esenciales no tipificantes propios a toda sociedad contenidos en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades y además los siguientes. En primer término, quid de los socios. En segundo término, la delimitación de la actividad económica y el ámbito geográfico donde se desarrollará. En tercer lugar, las pautas inherentes a la admisión de nuevos socios y las condiciones de emisión de nuevas acciones. En cuarto término, las causales y el trámite a seguir en supuesto de exclusión de socios partícipes. Y por último, las condiciones para ejercer el derecho de reembolso por parte de los socios partícipes. Tengamos en cuenta que este tipo societario requiere, además de la previa inscripción ante el registro público, la aprobación estatal expresa por parte de la autoridad de Contralor para poder funcionar como sociedad de garantía recíproca. La sociedad de garantía recíproca se caracteriza por la existencia de dos clases o categorías de socios, partícipes y protectores. Socios partícipes pueden ser toda pyme, es decir, pequeña o mediana empresa, ya sean personas humanas o jurídicas, que reúnan los requisitos exigidos a tal efecto por la autoridad de aplicación y que suscriban las acciones pertenecientes al capital de la sociedad. Por su parte, socios protectores pueden ser todas las personas humanas o jurídicas de carácter público o privado que realicen aportes al capital de la sociedad y al fondo de riesgo. Ahora bien, nos preguntamos si una misma persona puede revestir el doble carácter, es decir, ser socio, partícipe y protector al mismo tiempo. La respuesta es negativa en virtud de la prohibición expresa que contiene el artículo 37 de la Ley 24.467. Tanto los partícipes como los protectores tienen los derechos propios de la calidad o del estado de socio que otorga la Ley General de Sociedades, pero en razón de su naturaleza, además, los socios partícipes gozan de los derechos de recibir los servicios que presta la Sociedad de Garantía Recíproca y solicitar el reembolso de sus acciones conforme el procedimiento previsto en el artículo 47 de la ley. El capital social se representa en acciones ordinarias, que pueden ser nominativas o escriturales,
todas de igual valor y número igual de votos. Este capital es variable por la circunstancia de la flexibilidad en el ingreso y el egreso de los socios, y su importe mínimo es fijado reglamentariamente por la autoridad de aplicación. El capital puede variar sin necesidad de modificar el estatuto cuando esta variación no supere el quíntuplo. Ahora bien, con relación a los aportes, estos tienen que ser dinerarios y la ley exige una integración mínima del 50%. El saldo restante no podrá exceder de un plazo de un año. Con relación a las participaciones de los socios, vale la pena destacar que los partícipes no pueden superar cada uno el 5% en la participación del capital social, mientras que los protectores no pueden superar el 50% del capital social. ¿Qué es el fondo de riesgo? Es una partida o un fondo, como bien lo indica su terminología, especial que integra el patrimonio de la sociedad, que puede asumir la figura de un fondo fiduciario en los términos del artículo 1701 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, que está constituido por las asignaciones de los resultados obtenidos por la sociedad, las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que reciba la sociedad, el recupero de las sumas pagadas, el valor de acciones no reembolsadas, el rendimiento financiero que el mismo fondo obtiene y por último el aporte de los socios protectores. En relación a las acciones, podemos señalar que la sociedad de garantía recíproca tiene privilegio ante otro acreedor sobre las acciones de sus socios derivadas de contratos de garantía recíproca vigentes. También las acciones de los socios partícipes no pueden ser objeto de gravámenes reales. Pueden transferirse las acciones a terceros, siempre y cuando se conste con la autorización expresa por parte del Consejo de Administración, cuando los terceros cumplan esos requisitos especiales consignados en el Estatuto, que como un requisito esencial que adiciona a aquellos contenidos del artículo 11 de la Ley General de Sociedades, prevé las pautas para el ingreso de nuevos socios a la sociedad. Los cesionarios van a asumir las obligaciones de los cedentes frente a la sociedad de garantía recíproca. Como lo señalábamos anteriormente, el capital es variable, por lo tanto, ya sea por exclusión de socio, por la admisión de nuevos socios o por el reembolso a consecuencia del retiro de socios partícipes, este capital va a variar. Por lo tanto, el reembolso es un derecho propio de los socios partícipes. Lo deben peticionar al órgano de administración, es decir, al Consejo de Administración. Deben tener cancelados, en la oportunidad de solicitarlo, los contratos de garantía recíproca. No debe importar este reembolso una reducción del capital por debajo del mínimo legalmente establecido. Además, el socio que solicite el reembolso debe estar dando cabal cumplimiento a los restantes derechos que en su estado de socio le corresponden. Y por último, no procede el reembolso cuando la sociedad se encuentra en trámite de fusión, escisión o disolución. El socio partícipe deberá requerir al Consejo de Administración el reembolso con una antelación mínima de 3 meses, sin perjuicio que el Estatuto puede ampliar este plazo hasta un año. El reembolso no puede exceder el valor de las acciones integradas. No se computan a tales efectos las reservas. Tengamos presente que ante una situación de insolvencia generada por causa previa a la fecha del efectivo reintegro, el reembolsado responde por el término de 5 años
y hasta la concurrencia del valor reembolsado. La sociedad de garantía recíproca puede reajustar las participaciones de los socios partícipes y de los socios protectores si ellas se han visto notoriamente alteradas a consecuencia del reembolso. Por último, debemos tener en cuenta que las previsiones del artículo 204 de la Ley General de Sociedades en materia de reducción de capital no son de aplicación para este supuesto. Los órganos sociales de la sociedad de garantía recíproca son la Asamblea como órgano de gobierno, el Consejo de Administración como órgano de administración y la Sindicatura como órgano de contralor interno. Ahora bien, a estos órganos sociales se les aplican las disposiciones propias a los órganos de la sociedad anónima regulados por la Ley General de Sociedades y aquellas modificaciones introducidas por la ley particular. Podemos señalar las siguientes notas distintivas en materia de asamblea. Con relación a la competencia, es propio de la Asamblea General Ordinaria la fijación de las políticas de inversión de la sociedad, como también la determinación del costo de las garantías, el mínimo de las contragarantías, o también las bonificaciones que eventualmente pueda adoptar el Consejo de Administración. En materia de quórum, la norma intenta equilibrar las participaciones de ambas categorías de socio en las decisiones asamblearias. Por ende, vamos a ver que en primera convocatoria, sobre una base del 51%, exige un mínimo del 20% de socios partícipes, mientras que en segunda convocatoria, sobre la base del 30%, la exigencia es del 15% para socios partícipes. A su vez, cuando las decisiones asamblearias tengan por objeto adoptar la modificación del estatuto, la disolución, la fusión o incluso la elección de los miembros del Consejo de Administración, las mayorías deben ser del 60%, en las cuales debe haber un mínimo del 30% de socios partícipes. Como lo dijimos, la ley intenta equilibrar la participación de ambas categorías de socios en el órgano de gobierno. Finalmente, existen límites que vale la pena remarcar en torno a la facultad que tiene un socio de representar a otros. Es decir, un socio puede representar a otros siempre y cuando estos a quienes representa estén dentro de su misma categoría. Y a su vez, un socio no puede representar a más de 10 socios, ni tampoco que en virtud de esa representación, este socio representante posea un poder de decisión en la asamblea mayor al 10%. El Consejo de Administración tiene a su cargo la administración y representación de la sociedad. Debe estar compuesto por 3 personas, de las cuales al menos uno representa a los socios partícipes y otro a los socios protectores. Su competencia está fijada por ley. Podemos señalar ejemplificativamente las siguientes: el pago del reembolso de las acciones de socios partícipes, la exclusión de socios partícipes, ya que la exclusión no procede hacia socios protectores que son inamovibles, y esta exclusión puede estar originada ya sea por el incumplimiento de obligaciones asumidas por la SGR en garantía de obligaciones no cumplidas por los socios partícipes que obligaron a esta a pagar, o bien por la falta de integración de acciones suscriptas. También es competencia de este órgano designar gerentes, autorizar o denegar las garantías, fijar políticas de inversión de la compañía, autorizar transferencia de acciones y demás actividades que se encuentran señaladas de modo enunciativo en el artículo 62 de la Ley 24.467.
La sindicatura es el órgano de control interno de la SGR. Debe estar compuesta por 3 personas, cuyos requisitos deben ser contar con título habilitante de la profesión de abogado, contador, licenciado en administración de empresa o licenciado en economía. En el desenvolvimiento de su actividad, la Sociedad de Garantía Recíproca no va a permitir que socios partícipes celebren contratos de garantía recíproca si no tienen previamente cancelada en un 100% la suscripción de sus acciones. Ahora bien, existen límites operativos en el desarrollo de la actividad comercial de las SGR. Estos límites tienen por finalidad disminuir o bajar el riesgo y funcionan de la siguiente forma. La sociedad no puede garantizar a un socio partícipe por un importe que supere el 5% del total de su fondo de riesgo. Tampoco pueden garantizar a un mismo acreedor en mayor cantidad del 25%, entendiendo como mismo acreedor a la persona humana o jurídica y en este último supuesto, tanto a las sociedades controladas, vinculadas o a los miembros de sus órganos. Estos límites no van a operar cuando se trate de garantizar créditos otorgados por entidades financieras o bancarias, o bien cuando se garanticen operaciones con organismos públicos. Puede la autoridad de aplicación, por acto administrativo expreso y fundado, exceptuar estos límites cuando así lo considere para casos particulares. Pueden reorganizarse, ya sea por fusión o escisión, siempre y cuando la fusión sea con otra sociedad de igual tipo o la escisión sea en 2 o más sociedades de garantía recíproca. La norma especial guarda silencio en torno a la transformación. ¿Qué se requiere para llevar adelante este acto de reorganización por fusión o escisión? Aprobación por asamblea extraordinaria con el régimen de mayorías especiales agravadas que analizamos en el artículo 58. Luego, la aprobación de la autoridad de Contralor y finalmente un régimen de canje de las participaciones que, en caso de no poder ser susceptible de ser canjeadas participaciones por ser inferiores a las acciones, va a haber un régimen de pago a los socios por parte de la diferencia, pago dinerario que sí quedará sujeto al cumplimiento del contrato de garantía recíproca si es que tuviera pendiente de ser cumplido. La disolución se produce por el acaecimiento de cualquiera de las causales previstas en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades y además por 3 supuestos que prevé la Ley 24.467. Estos son cuando las pérdidas representan el total del fondo de riesgo, el total de las reservas legal y el 40% del capital, o bien cuando hay una disminución del capital por una cifra inferior al importe mínimo que por vía reglamentario fija la autoridad de Contralor, y finalmente por revocación de la autorización para funcionar dispuesta por la autoridad de control. Recordemos, estas 3 causales se van a complementar con las previstas en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades y a criterio de cierto sector de la doctrina no operarían de pleno derecho la pérdida del fondo de riesgo de la reserva y el 40% del capital o la disminución del importe mínimo fijado reglamentariamente por la autoridad de Contralor como causales disolutorias cuando se proceda al reintegro a tenor del artículo 96 de la Ley General de Sociedades. Finalmente, sobre la liquidación guarda silencio la norma especial, por lo cual van a ser de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 101 a 112 de la Ley General de Sociedades para reglamentar el trámite liquidatorio.